Estudio de. Aloha. Hola amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en Metamorfosis. Y el tema de hoy yo creo que está muy interesante. ¿De qué vamos a hablar, Barbie? Así es, muy interesante y además importante, sobre todo para padres de familia e incluso maestros. Así que quédense porque vamos a hablar sobre la inteligencia emocional y aparte cómo aprenden los niños. Y no vamos a estar solas, nos va a acompañar Cintia Germán. Y tú, Lauren, que la conoces, háblanos un poquito de ella. Pues aquí tenemos a Cintia. Bienvenida, Cintia, estamos muy felices que estés con nosotros. Cintia es cofundadora del Gym and Art, que siempre hablamos aquí del gimnasio emocional para niños. Ahorita vamos a querer que nos platiques más de él. Es licenciada en educación con especialidad en estimulación temprana, estimulación musical, psicomotricidad, una estuche de monerías, ¿verdad? Y también es maestra certificada en Pilates Reformer y Pilates Mat. Ahorita nos vas a explicar por qué eso es importante también para lo que hacen ahí con los niños. Bienvenida, Cintia, ¿cómo te sientes? Muchas gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Me siento muy emocionada, la verdad. Muy contenta de hablar de este tema que es de suma importancia, un tema donde hay que hacer muchísima conciencia y, pues, la verdad, mucho también de dónde sacar. Cintia, y tú eres educadora. Sin embargo, no eres psicóloga, pero es una parte muy importante también la psicología en el gym, en esta forma tan peculiar que tienen ustedes de guiar a los niños. Pero, ¿cómo fue entonces, si tú nos dices que ni te gustaba la psicología antes, cómo fue que llegaste voy a estudiar educación a especializarte en estas áreas tan específicas de niños y a trabajar ahorita con puros niños? El cómo vivencié lo que es la clase de psicología, por así decirlo, fue la clave, fue lo que me hizo a lo mejor no enamorarme de primera vista, pero ahí es donde me di cuenta, los cómo enseñamos es donde queda el verdadero aprendizaje. Este camino, la verdad, muy largo de abrir mucho los ojos, que es como les comento a mis niños, que ellos abran sus ojos para poder conocer, para poder aprender del mundo. Entonces, siempre me causó como esta inquietud de en qué nos estábamos enfocando a la hora de enseñar y qué era lo que estábamos dejando de lado. Nosotros trabajamos pues actualmente con edades preescolares. A mí me encantan todos los niveles educativos. Creo que no importa la edad, pero a todas las personas nos gusta aprender de una manera diferente. Entonces, eso me lleva a ¿por qué a nuestros niños no les estamos dejando o estamos más bien dejando de lado esto que realmente importa? ¿Y a qué me refiero con estos puntos? Cosas cotidianas. ¿Qué es lo que observaba? Niños que se caían constantemente, malas posturas, no podían dominar ciertas cosas como sus mochilas, su suéter, todas estas cosas que son de la vida básica, como por qué las estábamos olvidando y nos estábamos enfocando en otras cosas, si todo esto nos va a llevar a que el niño aprenda de manera correcta. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una manipulación de sus cosas, le va a dar la fuerza que requiere, las habilidades, toda la agilidad, ¿no? Entonces, sí fue como este camino de observar, y claro que también me encontré al mejor equipo, mi colega Edith, que es la psicóloga, ella por la parte de la educación, por la parte de la psicología y yo por la parte de la educación. Hicimos este gran equipo, la verdad, lleno de pasión y lleno de amor por enseñar. Ella trae toda la experiencia con los adultos y pues yo con los pequeños, entonces juntar esa experiencia hizo que llegáramos a este hermoso proyecto. Muy bien, entonces ahora hablemos un poquito del gimnasio emocional para niños. Yo creo que qué importancia es, como dices, que Edith está en la parte de los adultos y tú de los niños, es decir que también me imagino que trabajan de la mano con los padres, ¿no? Ajá, y quisiera saber más o menos cómo es la dinámica, me surgen dudas porque impuesta una enseñanza tradicional, por así decirlo, y ahora que involucren las emociones se me hace muy interesante y muy importante también. Okay. Bueno, todo nuestro proyecto le llamamos educación en equilibrio. Nosotros lo que buscamos es
encontrar el equilibrio de la persona. Hablo de personas porque los niños son personas también y así los tenemos que ver y hablar y demás. Y tratar, ¿no? Y tratar, así es. Con esta educación nosotros nos enfocamos, o lo hacemos más bien, mediante 3 clases básicas, porque nuestro principal objetivo es trabajar con la mente, con el cuerpo y con la emoción. Entonces, a partir de estos 3 puntos bien importantes, trabajamos con la clase de pre-gym, que es una clase del movimiento, es en un gimnasio, es padrísimo. Imagínense trabajar con todo el cuerpo. La clase de aprendiendo a aprender, que es donde tocamos temas un poquito más académicos, pero a través del juego. Los niños completamente van a experimentar el aprendizaje. No lo van a ir a ver a través de una hoja. No, ellos van a sentir el aprendizaje. Y nuestra clase de SMART, que es la clase 100% emocional. La verdad es una clase hermosa. Imagínense haber llevado nosotras de pequeñas todos los días trabajar con lo que somos, con lo que hacemos, de todo lo que sentimos. La verdad es una nutrición infinita. La otra vez me tocaba entrar a observar a una de las clases y la verdad veía a la maestra, que es excelente. Los niños daban unas respuestas impactantes de ¿cómo te sientes? ¿Dónde sientes la emoción? ¿Dónde? Era, wow, yo decía, de verdad que hay adultos que no creo capaz que puedan contestar ese tipo de preguntas tan conscientes. Entonces, a partir de esas 3 clases son nuestra base para trabajar estos puntos importantes. Y la clase de música es una clase nueva que es así como la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas, que pues imagínense todos los sentidos estimulándose. Entonces es padrísima. Lo hacemos como en un programa de pre-kinder por la mañana. Y por la tarde damos estas mismas 3 clases, pero las hacemos para los pequeños que ya asisten a una escuela por la mañana y quieren un apoyo emocional, a lo mejor de alguna situación, quieren trabajar con el cuerpo, hay algo que reforzar académicamente, pero lo hacen así, a través del juego, ¿no? Ok. Y Cintia, yo me acuerdo que, pues, por ejemplo, ustedes que vengan los niños con ropa que pueden manchar, porque usan mucho la pintura, ahora hablas de la música. ¿Por qué es tan importante la creatividad y el arte? Es como, yo siento que es un pilar en ustedes, de hecho es una de las clases que mencionas, ¿no? Que son la base. Sí, ¿por qué es tan importante? Ok, primero es bien importante cambiar un poquito el concepto que tenemos de creatividad. Una persona creativa no es nada más saber hacer una manualidad, pintar bonito, un dibujo. Una persona creativa es una persona que sabe resolver un problema de diferentes formas. Soy creativa al buscar diferentes soluciones, al encontrarle diferentes formas a tal situación, ¿no? Entonces, ¿cómo estimulamos esto o cómo ayuda el arte? Es una conexión padrísima porque a través del arte y de materiales los niños aprenden a conocer los diferentes usos de cosas cotidianas. Por ejemplo, ahí en Gym Art, como mencionabas, que la ropa no tenga ningún problema para mancharse. ¿Por qué? Porque queremos que ellos tengan esa libertad de moverse sin privarse de no puedo hacer tal actividad. Y les brindamos materiales cotidianos, el cartón, el plástico, la pintura, cosas que se pueden encontrar en su casa, en la casa de la abuela, en la casa de la tía, en el parque, y son cosas que en el día de mañana, si se topan, le van a poder encontrar un uso y a lo mejor una solución, ayuda a encontrar una solución a ese problema. Entonces, ya no nomás van a trabajar con cosas que no se van a encontrar toda su vida, ¿no? Al contrario, o sea, vas a ver manipular un pedazo de cartón, encontrarlo como una hoja, como un detenedor de libros, como una infinidad de cosas, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante porque pasas ya de que no los niños y en general los estudiantes no tienen que aprender, yo creo, solo hechos. O sea, esto es lo que es, esto es lo que hay, sino aprenden a pensar. Así es. Yo creo que eso es lo más importante porque hablas de cosas muy cotidianas como un cartón, algo así, pero que ese aprendizaje en el futuro se pueda extrapolar a resolver un problema más importante. Porque claro, o sea, si yo en el aprendizaje o lo llevo a través de el libro, la hoja, el niño después que tenga esa situación,
pues va a decir, yo no recuerdo, porque no experimenté ese aprendizaje, no lo sentí, no supe cómo se sintió. Entonces, claro que no va a tener una herramienta para el futuro. Y Cintia, como dicen, ¿no? El arte es un lenguaje, ¿no? Y la creatividad yo creo que va muy de la mano con la imaginación. Y yo ahorita recuerdo que un niño puede, no sé, agarrar un palo de una escoba y decir que es una espada. Entonces, no le quitemos eso al niño, su imaginación, porque ¿cuánto tiempo un niño va a ser niño? La verdad, son 10 años, 12 a lo mucho que va a ser niño. Entonces yo creo que importante es dejarlo ser, ¿no? También. Claro. Y fíjate que eso que dices, fuera de lo romántico de que ya no va a ser niño y así, también es el mejor momento de su cerebro. O sea, nunca va a aprender más fácil que en esa edad. Sí, en esa edad son nuestras bases. Entonces, ¿qué hacemos ahora de adultos? Yo no sé hacer tal cosa o no sabía, porque cuando estaba niño no me enseñaron. No tuve esta experiencia. Entonces, ¿por qué no nutrir al niño con cosas que sabemos que vamos a hacer en nuestro futuro, ¿no? Y al final así funcionan nuestras conexiones cerebrales. Por eso a veces nos acordamos de algo cuando olemos otra cosa o cuando vivimos otra cosa, porque se te despierta esa parte de que, yo algo así viví. Es muy diferente a que lo veas en un libro, la teoría, y después te acuerdes. Entonces te sirve para eso puntual, pero ya no tienes esa... Como que puede ser que le quitan un poquito de la plasticidad que tiene el cerebro. Sí, por lo que hablábamos. Todos aprendemos a través de los sentidos. ¿Y qué hacemos? Huelo el café y me acuerdo cuando en la casa de mi abuela o demás. Te acuerdas de la experiencia. Entonces, la experiencia te deja un aprendizaje. Y ahí vamos haciendo esa conexión. Ok, Cintia. Y en el gimnasio emocional me surge la duda a partir de qué edad podemos llevar a nuestros niños o... También me quedo pensando, ¿a partir de qué edad el niño empieza a controlar sus emociones? Esto es correcto decirlo así porque controlar las emociones se me hace algo muy, muy grande. Yo creo que a veces ni los adultos controlamos las emociones desde no tener las bases, ¿no? Para controlarnos. ¿Cómo podrías explicarnos esto? Sí, primero, sí es importante reaprender de la comunicación que hacemos, ¿no? Que es esto que mencionas, controlar la emoción. Nosotros lo modificamos o lo cambiamos por el conciencia emocional. ¿Por qué? Si yo hablo de control de emociones, lo que estoy enseñando es que tú tienes que controlar el enojo, tú tienes que controlar la tristeza. Entonces me aguanto el llanto, me trago la situación, incluso la felicidad, no puedo disfrutar, no me puedo sorprender. Que si hablamos de una conciencia emocional, voy a ser consciente de sentir esa emoción, de buscarle una solución a esa emoción. ¿Y cuál es la mejor edad para trabajarlo? Es así, las edades que trabajamos son de 3 años en adelante. Sí pueden ser un poquito antes. ¿Cómo sabemos en cuestión de si hay una conciencia emocional o cómo poderla empezar a trabajar? Podemos primero ver el lenguaje, qué tanta expresión tiene el niño. No tiene que ser excelente tampoco, solamente que podamos tener esta conversación. Es difícil trabajar con la conciencia emocional, incluso así como lo mencionas, para adultos completamente. Es un trabajo muy largo también, o sea, imagínense, hay que trabajar el conocernos, qué es lo que siento con cada situación, cómo lo pongo, cómo le encuentro una solución. Son varios pasos de una metodología que vamos formando. Y fíjate que controlar tus emociones, así siento que es como que contrólate y entonces ya no sientas nada, entonces no puedes tener enojo, entonces si estás muy feliz, cálmate porque no se te puede notar esa euforia. Entonces como que restringimos mucho a sentir esas emociones, ¿no? Desde niños. Sí, completamente. Imagínate, está súper emocionado el niño y contrólate. Ajá. Está en su llanto porque algo pasó, porque los niños, cuando no conocen de emociones, su única herramienta para sacar lo que sienten es el llanto. ¿Por qué? Porque no tienen en su mente todo eso todas esas palabras, todo ese conocimiento de conocerse a sí mismo. Entonces, ¿cómo yo voy a expresar algo que no sé ni cómo se
se siente, se sabe, huele o demás, ¿no? Y es que, fíjate que, por ejemplo, nosotros, que no tuvimos, nadie, yo creo de nuestra edad, una educación bueno, no sé si nadie, pero de ese tipo, hasta te limita. Claro. Cuando, por ejemplo, ¿cuántas veces decimos, es que me siento mal? Pero usamos la palabra mal porque ni sabemos si tenemos miedo, si estamos frustrados, si estamos enojados, o sea, si vemos la rueda esa de las emociones, son como 5 básicas, pero de ahí salen un chorro y nos quedamos en esas 5 y otras cosas que sentimos lo englobamos a una de las básicas porque ni siquiera lo conocemos y ni sabemos que existe. ¿Cómo vamos a controlar algo que no sabemos que existe, pues? Claro. Fíjate que me identifiqué porque la semana pasada yo me sentía mal y le decía a mi esposo, es que me siento muy mal, dramática, ¿no? Pero me decía, ¿mal cómo? No sé, mal general le decía, mal en todo. Entonces no podía decirle, es que estoy triste, estoy frustrada, estoy decepcionada. No podía, o sea, me quedé en estoy mal y punto. Okay. Los niños, sí es importante que conozcan todas las soluciones que puede tener una emoción, porque así imagínense cómo van a poder justamente, en lugar de la explosión, si llegan a sentir, mamá, es que me siento enojado, dame un momento, suben al cuarto, se quedan, respiro, inhalo y regreso. Ese es un claro ejemplo que nos han dado. Que te puede cambiar la vida. A mí me toca que viene mi niña y me dice, ya me calmé. Ya podemos hablar. Y sí es mucho, y no creas que porque yo hablo mucho aquí, que es que con los niños tenemos, no porque lo diga, es algo que siempre haces ni que sea fácil, o sea, a veces sí le digo, ya no llores. ¿Me entiendes? Pero es lo que te decía otra vez, ¿cómo no va a llorar si me la estoy llevando de una fiesta? Hasta yo lloré cuando me sacaron de mi fiesta de 30, o sea, pero sí es importante para la vida, pues, tener eso presente, ¿no? Ahorita estamos hablando primero del Jimenart y tenemos varias formas de tocarlo, porque pues el Jimenart está aquí en Hermosillo, puede haber otras opciones, hay otros tipos de educación, hay también lo que hacemos en la casa y todo eso importa, ahorita vamos a profundizar más. Pero yo quería hacer una pregunta aquí, también para ti, Barbie, así para todas, porque yo he escuchado como varios eslogans en diferentes escuelas, o yo creo que a lo mejor con ustedes también, no lo tengo muy identificado, que dicen, hay que educar para la vida, ¿no? Y educar para la vida no es lo mismo ahorita que la vida hace 100 o 50 años. Para ustedes, ¿qué significa ahorita educar para la vida? Yo empiezo. Tiren a la que no tiene hijos. Considero que educar para la vida es darle herramientas al niño, adolescente, joven, incluso como decías, todos los niveles escolares son importantes. Herramientas hasta emocionales, financieras, cosas que en la escuela convencional, por así decirlo, no aprendemos, porque yo creo que en la escuela sí es como que muy importante que aprendas matemáticas, que aprendas una nueva lengua, un nuevo idioma, y sí creo que es súper importante porque entre más conocimientos tengamos, vamos a tener más oportunidades en la vida. Ok, pero si tienes todo eso, pero no sabes controlar tus emociones, ser consciente de tus emociones, ¿de qué te va a servir tanto? Entonces yo creo que educar para la vida es darte herramientas para que en este mundo tan cambiante te puedas adaptar a la vida, puedas solucionar, puedas, pues sí, o sea, saber mucho, qué padre, pero muchas veces hay personas que saben mucho, pero no saben relacionarse con las demás personas, tienen problemas interpersonales comúnmente, entonces puedes ser un genio, pero no tienes desarrollada tu parte emocional y va a ser un caos. Me gusta la respuesta. Ok, educar para la vida es tener como estas herramientas o ser muy consciente del momento o la realidad en la que estás. Yo, persona, soy consciente de este momento que estoy viviendo y tener la habilidad para transformar mi situación de ser necesaria, ¿no? Tener la herramienta tanto emocional como física como mental, con todo lo que nos nutre la enseñanza o la vida, y poderle darle esa solución o el cambio que mi realidad necesita. Entonces así, nada se me atora.
Uh-huh. Okay. Fíjate que yo si dijera enseñar para la vida en una oración es aprender a solucionar problemas. Uh-huh. Diría porque el mundo antes no cambiaba tan rápido. A lo mejor era, tú si aprendes esto, vas a poder vivir en un mundo donde necesitan gente que sepa hacer construcciones y puentes y así, ¿no? O ahora no, porque ya no sabes ni en qué mundo va a vivir las generaciones las cerquitas, o sea, no de que 100 años, en 10 años no sabemos qué va a pasar. Entonces, como decíamos en los episodios anteriores por ahí, aprender a identificar un problema, por pequeño que sea, a identificarlo y plantearlo correctamente, ya vas bien avanzado en la solución. Uh-huh. O sea, a saber que esto es lo que se tiene que resolver. Y usando la palabra problema, pero para usar, me refiero a cualquier obstáculo de la vida, uh-huh, pues, ¿no? Claro. Ahí entra la creatividad, ¿no? Okay. Esta persona creativa. Y bien, uno de los objetivos de Educar para la Vida es formar líderes. Y yo siempre he escuchado y sí comparto en cierta parte que los líderes nacen, ya traen consigo ciertas habilidades, actitudes, aptitudes para ser impulsores de equipos, de los demás. Para ir motivando, para tomar la iniciativa, para ir delante. Sí creo que hay personas que nacen siendo líderes, pero también podemos formar líderes, podemos desarrollarles a los niños esas habilidades, a los niños jóvenes y adultos. Un líder se puede formar a la edad que sea, es lo que yo pienso. ¿Tú qué opinas, Cintia? Comparto completamente esto que tú me comentas. Sí, una persona podemos ver que es muy líder al momento de relacionarse, porque tiene muy buenas relaciones, porque se sabe comunicar, porque busca, atrae, demás. Pero un buen líder de una toma de decisiones con respeto hacia él y hacia los demás, esa es la clave. Una persona también con autonomía y capacidad de, si yo voy a guiar, ¿cómo lo voy a hacer? De una manera siempre importantísimo, el respeto. No nomás obligando al otro, o no nomás porque yo tengo a lo mejor el poder de la plática o de la relación, voy a hacer abuso de algo, ¿no? Ahí es donde entra qué tipo de líder quieres ser. Responsable, respetuoso, tanto para ti como para la sociedad. Porque eso es uno de sus objetivos, ¿no? Formar líderes. Así es. Yo he escuchado a Edith, es que nosotros vamos a formar líderes. Entonces, pero ¿cómo le haces para que cualquier persona que vaya ahí pueda ser un líder? Pues no es algo... No es algo fácil, ajá. Todos, fíjate, decimos que nos llegan nuestros niños adentro del cascarón. Y nosotros lo que hacemos es sacarlo del cascarón, sacarlo al mundo. Y eso implica que primero tiene que conocerse él, sus capacidades, tanto motrices, sus capacidades, lo que él siente, todo lo que él es, lo que piensa, lo que le gusta. Todo eso es bien importante. Hay un autoconocimiento. Entonces, ya de ahí busco mis preferencias y puedo apoyar. Y tengo una comunicación asertiva con los demás y puedo tener esta guía, pero hacerlo de respeto siempre, como te voy a ayudar, amigo, Hay mucha, dentro de las clases, hay mucho retroalimentación para los niños a la hora de la convivencia, cómo es importante comunicarnos, a la hora de lo que sabe hacer cada quien también, eso también es súper importante. Sí, es una clave porque ahorita el mundo necesita de estas personas que apoyen, que ayuden, pero que siempre lo hagan de una manera responsable. Claro. Y fíjate que eso que hablas de conocerse, a mí me recuerda mucho a una actividad que hacen ahí. Sí. Ya porque hablamos del gym y que esto le puede servir como forma de educar, ¿no? Claro, también a otras personas. Incluso ustedes van a otras escuelas también. Damos talleres, así es, compartimos información. Pero tienen una actividad que me acuerdo que fue de las primeras actividades que yo dije, oye, a mí nunca se me hubiera ocurrido esto y qué interesante y qué importante. Cuando una vez llegó, vi un trabajito así de, ¿en qué parte de mi cuerpo siento tal emoción? Y así nos pintaban, por ejemplo, el enojo va a ser de color amarillo, no sé, estoy inventando. Cada emoción un color y luego tenías tu cuerpo y pinta en qué parte sientes cada emoción.
¿Qué nos puedes platicar más de esa actividad? Se me hace muy interesante. Tu favorita. Sí. No, pues la que es una de las te que... marcó. Ajá. Sí, te marcó. Es una de nuestras actividades favoritas. Eso sí. Nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque pone al niño este autoconocimiento de darle un lugar a la emoción, a lo que sentimos. Si no le damos un lugar a esto que está pasando dentro de nuestro cuerpo, que es lo que aumenta la ansiedad, la frustración de parte ya de los pequeños, el llanto o demás, muchas veces hasta golpes. Entonces, apoyarlos primero a que conozcan emociones, que le den un lugar en su cuerpo de dónde se siente esa emoción y después cómo se siente esa emoción. Es todo un proceso, todo un método de llevarlo porque tiene que experimentar la emoción, sentir la emoción, expresarla. Y los hacen llorar ahí para que la sientan la emoción. Al contrario de hacerlo llorar, se divierten. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como lo están haciendo en juego, lo están haciendo mediante el arte, se están moviendo. Entonces es divertido hablar de la tristeza. Es divertido hablar del enojo. Imagínense donde no sea pecado sentir... el enojo por tal cosa, sentir la tristeza, el llanto. Esa libertad. Esa libertad, exactamente, esa es la palabra, esa libertad. Entonces, esta actividad es una como base para nosotros y ya de ahí viene pues todo un proceso que para llegar hasta la conciencia emocional, que de hecho sí es algo que nosotros observamos. Hay conciencia emocional en este pequeño, todavía estamos en este proceso, todavía estamos trabajando. Okay. Oye, Cintia, y fíjate, Cintia, que a mí me pusieron ese mismo ejercicio ahí en un retiro donde anduve unos meses. En un viaje que fue. En un viaje ahí que anduve. Y fíjate que era así una hoja y era como una muñequita. Yo ahí pintada. Y nos decían dónde poner nuestras emociones, el enojo y todo. Y yo, o sea, imagínate, adulta, pues, ¿no? Okay. Todo en el estómago. Todo en el estómago y en el corazón. Todo así, o sea, no había más, pues. Y yo veía así a otros niños, bueno, no niños porque es como de adolescentes en adelante, y veía cómo tenían más libertad que yo en poner en el corazón, incluso la ansiedad en el cuello, en las piernas. Y yo decía, no, está bien jodida. Oye, eso te iba a decir. O sea, así como decimos, me siento mal y de ahí no nos sacan. Uh-huh. Habemos personas que decimos, es que yo todo lo siento en el estómago. En el pecho o en el pecho. Ajá. Uh-huh. De hecho, los niños, wow, sorprendente. ¿Dónde sientes el enojo? En las manos. Ándale, ya sé, yo también. Sí, ¿Segura? Sí. En el pecho. El desagrado, ¿dónde lo sientes? En la cara. Es impresionante los lugares. Yo pensaría, está inventando nomás. Así de que... No es tan genuino. ¿Sabes qué también les apoya mucho esto? Se hacen conscientes de evitar enfermedades. ¿Por qué? Porque estoy sanando la emoción, estoy sanando mi cuerpo y ya sé que no es un dolor de manos que necesito ir a atender y a lo mejor necesito una venda. No, o sea, él está realmente poniendo su emoción en un lugar y se está descubriendo que no es un dolor físico, que es algo emocional y que es una situación que a lo mejor traigo por aquí. Porque luego todos estos males los hacemos físicos y tenemos... gastritis, tenemos dermatitis y luego el cuello nos duele muchísimo, o sea, lo hacemos físico por no saber gestionar las emociones. Así es. De hecho, cuando nosotros observamos que un niño, se queja de la panza, el pie, en lugar de primero atender eso, vemos qué está pasando. Hay un detrás. Preguntamos, ¿qué pasa en casa? Porque también nos gusta mucho ese trabajo. Es un trabajo... como les mencionaba, en equilibrio y tomamos en cuenta. Integral. Todo. Y en equipo, ¿no? Ajá. En equipo completamente. De hecho, entran los papás en toda la terapia, vivencian las clases también, y los niños, nosotros, entonces todos juntos estamos trabajando. Están conectados. Sí. Todos estamos conectados. Sí. Bueno, oye, Cintia, podemos seguir retomando del gym, pero queremos aprovecharte aquí para otras dudas también que tenemos. Muy bien. Antes de irnos y dejar un poquito el tema del gym, pues yo quería aclarar también, cuando yo hablo del gym, yo pongo mucho, es que conoces tu cuerpo, así como esa actividad en qué parte de mi cuerpo, también me queda muy marcado como, por ejemplo, lo que decías tú. Yo lo aprendí porque me acuerdo que una vez lo sentí, una vez me pasó. Es lo mismo decir, mira, aprende la letra O
Así se escribe. Y, por ejemplo, ahí con ustedes es de que hoy vamos a aprender la letra O. Entonces, vamos a caminar en el piso en forma de letra O. Y todo es moviéndose, todo es con el cuerpo. Es más fácil de que lo relaciones, después. Entonces, pues sí es muy importante y a mí, yo las felicito mucho por ese método que han logrado de enseñar y a cualquier persona que pudiera, se lo recomendaría. Pero, sin embargo, pues los niños tienen una manera de aprender que no todos son iguales, ¿no? Y así, claro. Entonces, también queremos ahí que nos ayudes a despejar estas otras preguntas. Muy bien. Bien, y hablando de la manera de aprender de los niños, ¿qué tan importante crees que sea la parte física, por ejemplo, el desarrollo motriz de los niños? Uy, mi parte favorita. Tu mero mole. Completamente importantísimo. El movimiento, para empezar, es aprendizaje. Yo me muevo y aprendo algo nuevo. Ese cambio me enseña algo nuevo. Entonces, como por qué estar dejando de lado a lo mejor el sentado de los niños, el que estén quietos por un número de horas, ¿no? Siempre trabajar primero con el cuerpo hace que el niño se conozca todo lo que sabe hacer. Claro que pues hay un trabajo muy, muy profundo de las orientaciones, la fuerza. Nosotros tomamos mucho en cuenta cómo están sus huesos, cómo están sus músculos, y los niños saben de huesos, saben de músculos, y no es de una manera literal, pero ellos van conociendo que están conformados con todo esto, y de ahí también hay un aprendizaje mucho más profundo y baja la ansiedad porque yo ya sé de qué estoy hecho, ¿no? Entonces, el movimiento le permite al niño descubrir todo esto. Actualmente, como nos enfocamos, o es muy común que en las escuelas se enfoquen como en lo fino. Todos los ejercicios que tengan que hacer con lo fino. ¿Por qué? Porque va a dar pie a la escritura, va a dar pie al recortado. La famosa caligrafía. Así es. Entonces nos enfocamos mucho en la motricidad fina, en los ejercicios, pues para este trabajo o para mejorar la escritura, para mejorar el recortado o diferentes habilidades, que es muy bueno. Pero no estamos tomando en cuenta lo que hay detrás. Por eso es sumamente importante esto que me preguntas, Barbie, de el movimiento o la estimulación motriz gruesa, porque es la base del niño. Entonces, si el niño primero tiene que aprender de una buena postura, el sentado, el momento de mover o manipular los objetos, todo va desarrollándose gracias al movimiento que le damos al cuerpo. Y eso nos permite dar muchas vivencias. Yo me muevo, yo siento. Y ahí sí que desde que nace, ¿no? Desde ahí, completamente, desde ahí. De hecho, no sé, si el niño escala, generamos una emoción. Y generamos un aprendizaje. Entonces, desde ahí estamos despertando la emoción, porque muchas veces me preguntan, ¿pero por qué desde el movimiento la emoción? Pues porque cada movimiento nos hace sentir algo nuevo. Oye, luego conocen su cuerpo, ya no se paniquean, no se dan un raspón y, mira, es la sangre que aprendimos, que teníamos todos. Ajá, así es. De hecho, nos platicaba una de las mamás que una pequeña, no mamá, es que cuida mi cuerpo. Cuidado para algo, no sé si la rozaba o no quería ponerse bien el suéter. O sea, es sumamente impresionante cómo hacen conciencia con su cuerpo. ¿Qué nos están enseñando ahora? O qué es como lo que está en tendencia. Cuidar nuestro cuerpo, lo que somos, Entonces, pues, ¿por qué hacerlo o esperarnos hasta los 20 años? O sea, es ahorita 3 años. Tienen toda la capacidad para aprenderlo. Muy bien. Sí. Oye, Cintia, hay algo que yo siempre me acuerdo mucho. No sé si tú no nos puedes explicar o nos quieres explicar aquí, pero que a mí nunca se me olvidó que decía, es que el cerebro es muy práctico. O sea, y así como dices, nos tenemos que mover porque el cerebro es muy práctico. Entonces, si tú te quedas quieto, el cerebro piensa, quieto, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dormir o nos vamos a morir? Entonces, comparando eso, me hace a mí mucho contraste, por ejemplo, en una escuela o en un kinder o en un lugar tradicional en donde la regla es estarte en tu lugar sentadito. Entonces, como
el cerebro podría poner atención si el cerebro práctico dice, nos vamos a dormir porque estamos quietos. Entonces quería ver si nos puedes explicar un poquito de eso. Está muy padre. Justamente eso es bien impresionante, como si el cerebro dice, me estoy muriendo. No hay actividad. No hay actividad, porque no está recibiendo ningún estímulo. No hay nada que se esté transmitiendo. Por eso es tan importante que cuando estamos en movimiento, pues estamos recibiendo, estamos generando neurotransmisores, mucha actividad. Entonces, imagínate tener al niño 8 horas o más, no sé, sentados, y más con un aprendizaje de estar escuchando y plasmando, escuchando y plasmando. Entonces, eso... no nos está dejando un aprendizaje real, un aprendizaje natural, al contrario, nos está impidiendo y realmente el niño no se va a acordar de lo que vivenció en la clase. Que al contrario de movernos, pues el niño, esto que hablabas de que cuando caminamos en círculo, pues por supuesto que va a acordarse de la forma del círculo y va a ser mucho más fácil para mí hacer el plasmado ya a la hora de escribir, por ejemplo. Ok, porque hasta se te baja la presión cardíaca y todo. Y nos pasa a todos, sí, así es, nos pasa a todos como adultos. Por eso les mencionaba, yo soy de la idea que a todos, a cualquier edad, nos gusta aprender de una manera diferente. La frecuencia cardíaca, quise decir, antes de que me estén corrigiendo ahí en los comentarios. No, pues está muy interesante eso, muy para pensar. Oigan, y yo me voy a meter aquí en un ¿cómo se dice? En una encrucijada. Ajá. Voy a poner sobre la mesa la crianza. Ok. Y importante. Sí, la crianza. Tú date ahorita todavía puedes. Ahorita que no soy mamá. Oye, como decíamos la vez pasada, es muy fácil ser la mejor mamá, ¿no? Sin ser mamá. Sin ser mamá. Claro, ¿no? Sí. Pero bueno, voy a ser un poquito crítica aquí y yo quiero hablar de la crianza, cómo les afecta, los perjudica. Incluso a veces, pues obviamente la crianza también te da los pilares, te da habilidades, la crianza a mí se me hace que es básica, ¿no? Pero hablemos de que la crianza muchas veces involucra que los niños hasta cambien su personalidad, hasta actúen de cierta manera también por complacer muchas veces a los padres. Y yo quisiera saber si la crianza está relacionada con la afectación del coeficiente intelectual de los niños, es decir, en el entorno que viven, cómo son tratados, si hay violencia. Bueno, son temas que pueden ser para un episodio completo, ¿no? Pero ¿qué nos podrías decir de eso? Sí, completamente. Pues sabemos que en casa comienzan nuestras primeras experiencias. Entonces, si yo como papá, como mamá, sobreprotejo a mi niño, pues no le estoy dando la oportunidad de vivenciar, de que conozca, de que se pueda caer, de que pueda tener todas las experiencias que lo van a hacer aprender. En cambio, si yo soy consciente de que mi niño necesita toda esta experiencia que es la vida, es decir, lo voy a dejar gatear, lo voy a dejar que toque la tierra, lo voy a dejar a lo mejor que manipule ciertos instrumentos en la cocina, incluso yo les recomiendo que hasta vasos de vidrios, cuchillos y demás, claro, porque es lo que vamos a tener o con lo que se va a encontrar en su vida. Entonces, ¿por qué esperar? Repetimos, esperar a que tenga que llegar a la edad de utilizarlo, pero creemos que ahí ya va a saber automáticamente hacer las cosas, ¿no? Y realmente no, necesita de estas experiencias primero para podérselas llevar y aprender de los errores y demás, ¿no? Entonces, sí vamos mucho de la mano, sí podemos ir, ¿por qué? Porque nosotros como papás somos los limitantes, en caso de, ¿no? Y creo que ahora, recientemente, ya está demostrado que sí, el coeficiente intelectual sí se puede trabajar. Sí se puede ejercitar, sí se puede mejorar. Claro, entonces hay un entrenamiento. Pues es parte de la... Ya como papás nos ponen en una posición de mucha presión, ¿no? O sea, que casi, o sea, que si es tonto es mi culpa. No, pero sí es algo que podríamos potencializar, por decir así. Sí, completamente. Porque a lo mejor en casa no nutría esta parte. Pero bueno, tuvo una buena educación o tuvo buenas vivencias o tuvo diferentes tipos de compañeros, de personas a su alrededor, y eso lo puede nutrir, pero que a lo mejor eso que
tuvo más adelante, lo pudo haber tenido ahorita, desde casa, y potencializarlo con el exterior, ya sea con la escuela, con la convivencia o demás. Oye, y ese desarrollo emocional que estamos trabajando desde niños, y emocional y físico, pero me causa más duda, el desarrollo emocional, ¿cómo lo podemos medir? Podemos decir que en la forma de solucionar o de expresar lo que está pasando o lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, en un niño, que estamos hablando de los pequeños, en un niño, si yo veo que hay explosión por cualquier detalle, con un llanto o un golpe, entonces estoy observando que su educación emocional todavía va en este proceso, ¿no? Necesitamos trabajarlo más. Entonces, sí, genuinamente es en la forma de reaccionar del niño. Oye, y entonces, porque, por ejemplo, el indicador es que no reaccione con tanto intensidad o algo así. Ajá. Por ejemplo, a mí me pasa que, yo no sé si está bien, que yo uso mucho el cálmate, primero cálmate. No nomás por llorar, o sea, porque es que yo dije, no, cálmate, primero cálmate y ya dime tranquilamente. Pero eso está mal, estoy limitando a sentir una emoción o estoy enseñando a reaccionar mejor, o sea. No, está muy bien, porque de alguna manera ella tiene que encontrar la paciencia del cuerpo o a bajarle a esa intensidad. ¿Para qué? Para que pueda llegar la solución, para que pueda llegar ahora sí la negociación entre mamá e hija de la situación que está pasando. Entonces, claro, la tranquilizo, que es lo que queremos para que pueda recibir todo y me pueda externar lo que está pasando. Si está bien, puede venir acompañado de un calma, entiendo que estés enojada, triste, está bien. Validarle la emoción. Validar, así es la emoción. Y ya de ahí, pero a ver, vamos a volver a tocar todo el tema. Entonces, Ok, perdón. Vamos muy bien. Me salió un Lolita Ayala va ahí. Muy bien. Bueno, y a mí me surge la duda de qué tan importante es que el niño aprenda en sus ritmos adecuados. Es decir, que a la edad yo creo que hay, no exactamente, pero una edad estimada para aprender ciertas cosas, y otra vez me voy a llevar a los papás de cola, pero a veces en las comparaciones, sí, porque en las comparaciones, pero como si mi niño tiene 11 meses y el de la vecina ya caminó y tiene 9, me urge que mi niño camine, o porque no leyó a los 5 años como el niño de mi prima. Entonces yo creo que todo esto podemos llegar a hacer que los niños estén frustrados, ¿no? Súper importante este punto que tocas. La comparativa ahorita, imagínense, entre tanta información de redes, tanto que tenemos al alcance, y esto de, él hizo primero, yo no lo hice, cómo era mi niño, todas estas dudas sí nos llegan y sí nos confunden a nosotros como papás. Sí es bien importante, pues, obviamente tener la guía adecuada o encontrar tu espacio adecuado para solucionar todos esos problemas, porque sí vamos a respetar completamente el ritmo del niño. Claro que no vamos a dejar, mi niño no quiere todavía, lo voy a dejar hasta que pasen mucho tiempo. No, claro que voy a trabajar con ese punto importante para él, pero sin obligarlo, presionarlo, sin que haya esta presión y crear este estrés que, al contrario de ser de beneficio, es sumamente confuso para él, y nada más lo único que va a aumentar es todo lo que está sintiendo y no va a estar recibiendo nada, ¿no? Oye, pero, perdón, es que también está lo contrario. O sea, cuando mi hijo todavía no está listo para aprender eso, pero también yo creo que hay una etapa en donde el cerebro está maduro para aprender algo. Y, por ejemplo, si yo le enseño a un niño de 2 años los números, se los va a aprender, ¿me entiendes? Y me va a decir 1, 2, 3, 4, hasta el 10, hasta el 20. Sí. Pero que importante es también, no nomás eso, no nomás porque pueda aprender algo, significa que ya lo tenga que aprender. Completamente. Que es algo... Hacemos un poco de abuso de eso, de que los niños son unas esponjas y todo es impactante, como el lenguaje, como el movimiento, como todo lo que nos enseñan lo atraen y se quedan con ello, pero no significa que sea un aprendizaje de calidad. Okay. Si yo sé que mi niño a los 2 años, incluso a los 3, incluso a los 4, 5, 6 años, no es su tiempo para escribir, yo no voy a adelantarlo.
o voy a presionarlo para que logre hacer la escritura, que es algo que normalmente se pide. ¿Cuál es su tiempo en ese momento? Aprender el control de esfínter, el trabajo de su cuerpo, es impresionante cómo tiene que trabajar con su lateralidad, su orientación, muchos puntos atrás que nos estamos saltando por enfocarnos en que aprendan los números, que aprendan las letras. Por una competencia entre papás, competencia. entre adultos, porque al niño ni le importa eso, ni lo quiere aprender. Pero si tú le enseñas, o sea, un niño nomás necesita saber hablar para que tú le digas 2 por 2, 4 y se lo va a aprender, pero él ni sabe qué significa 2 por 2 en su cerebro, no sabe qué significa eso. No le sirve de nada saberlo. No le sirve, y ahí entra la memorización. Es lo que te iba a decir, que a veces es el ego de los papás en el querer tener al mejor hijo, el que escribe a los 5, el que nos caminó a los 11 meses. Entonces yo creo que ahí no va a ser un niño feliz incluso. Pero igual, de eso que acabas de decir, yo sí tengo experiencias que quisiera, por ejemplo, platicarles aquí de mi niña, porque creo que a lo mejor si hay mamás con niños chiquitos les puede servir o algo. A mi niña, yo me acuerdo que mucho antes del gym, todo cuando apenas cumplió 2 años, yo le quería enseñar a dejar el pañal. Okay. Y ponle que le quería enseñar en julio, porque me dijeron, no, en invierno hace frío, ¿cómo se va a estar orinando en invierno? ¿Sabes cómo? Y yo, bueno, pues en invierno hace frío, le voy a enseñar ya en verano. Y le quité el pañal un día y como que se hizo pipí y yo, no, le dije, y la llevé hacia el baño y todo. Y como 2, 3 veces vi que la niña se hizo pipí y en vez de decir que se hizo pipí o algo, se soltó llorando. Y dije, o sea, claramente, no, o sea, ella sabía como que ya estaba mal que se orinara. Y ya dije, bueno, pues creo que no está lista. O sea, fueron 2 días, le volví a poner el pañal, no le volví a decir nada de eso. Y como en noviembre, o sea, ya era invierno. Y aquí en Hermosillo no hace tanto frío, o sea, como en noviembre le volví a intentar. Y ni siquiera porque era invierno de que es que se va a orinar, ni se orinó nunca, casi ni en la cama se orinaba. Pero tan pequeña diferencia de 3 meses puede hacer la diferencia, pues, y nosotros comparamos de que este niño tiene 3 meses más, y yo, pero puede hacer mucha diferencia 3 meses más o 3 meses menos. Y cuando estaba lista, aprendió a ir al baño súper rápido, sin batallar, sin que llorara, sin que lo obligara y sin orinarse en la cama. O sea, ella, claro que ha tenido accidentes, pues, pero nunca fue una niña de que se orine en la cama todos los días o algo así. Y también me pasó una experiencia de que yo la iba a dejar encargada un día y estaban así como que, ya tengo aquí todo para que aprenda a sumar. Y tenía también menos de 3 años. Okay. O sea, era en enero y ella cumplía 3 en abril. Y yo, no, pero ¿por qué? Y esa fue de las pocas veces que yo tengo que aceptar que no me quedé callada, pues, o sea, dije, no, es que no tiene, no va a aprender a sumar ahorita, o sea, no quiero enseñarle a sumar. Y todavía, pero ¿por qué no? Si la niña es muy inteligente. Sí, claro, y si le enseñas a escribir su nombre también va a aprender, pero ni sabe por qué, ni para qué. Y me acuerdo que eso fue o sea, que yo le dije a mi esposo, no pueden estarle enseñando a sumar, ni a restar a este familiar, ni nada. Porque no es su época, no es su momento para aprender eso, no importa que lo pueda aprender. Si tú aprendiste, mi esposo era de esos niños que se aprendió por el mundial, se aprendió todas las banderas a los 3 años de todos los países. Pues está bien, está padre, pero una cosa es diferente, algo que ya tengas que razonar y nomás lo memorices. Y ahora que ya está en el kinder, mi niña, hace poco me dijo, ¿quieres saber cuánto es 2 más 2? Mira, 2, 1, 2... 3, 4, y así suma con la nariz, ¿no? Y yo ni cuenta me di cuando empezó a ya sumar, pero entonces claramente ella sabe que le está agregando números. Ya lo hacía consciente, por y no aún por así, y aún así, mi punto en contar esto no es decir, ya sabe sumar, es que yo nunca hubiera pensado en el kinder enseñarle a sumar. O sea, yo pensaría, no, eso se enseña en la primaria. Perdón. Pero ella lo aprendió de una forma tan natural con los juegos de los materiales ahí del Montessori, que ella sabe perfectamente qué significa lo que está haciendo y a ella le interesó aprender de eso. Muy diferente, pues, que imponérselo. Me encantó. De hecho, me encantó esto que mencionaste de ella no va a saber el por qué ni el para qué del aprendizaje. Es sumamente importante estos 2 puntos, son clave, porque ¿para qué voy a aprender? ¿O por qué voy a aprender
el escribir o el saber de la naturaleza. Ahí es donde empezamos a crear mucha más inquietud del niño de querer sí aprender, pero también hacerlo con todo este respeto. A ver, ¿qué ayuda? ¿En qué me va a dejar a mí? ¿Y cómo es que beneficia a los demás? Entonces hay muchísima más conciencia del aprendizaje. Sí, yo ahorita estoy en una etapa en que, mira, me molesta la cantidad de rollitos de papel de baño que hay en la casa, pero es como, ella es que está muy contaminado y los podemos reutilizar, yo voy a hacer una manualidad. Y yo, o sea, no quiero tener ese cochinero ahí, pero ni modo que le diga, sí tienes que cuidar el planeta, pero de todos modos los quiero tirar. Me estoy contradiciendo, pues. Está siendo congruente. Y es pues, como que, claro. bueno, pues a ver después cómo arreglo ese problema. Y así, ¿no? Porque Sí, no, todo, pues, un papelito de un dulce, un empaque, es que lo voy a y ahí sí, ya sabes, dije, no. Una cosa, es que la basura no existe, mamá. Y yo, es que todo lo podemos reutilizar. Sí, eso le están enseñando, pues. Claro. Y tú tú en tu casa no quieres tener un cochinero. Y hasta yo me atrevo a decir que yo también me interesa cuidar el planeta y todo, pero llegas a un punto en el que, como esta niña, como no sabes todavía decirle en qué ocasiones sí y cuándo no, y pues ahí no nos toca. Es contraproducente también a veces la información. Pero sí, ahí es donde entramos también como papás, que sí tenemos que estar como bien de la mano con, ok, yo quiero esa educación para mi hijo tan consciente y sé que yo no recibí esa educación tan consciente, pero pues me pongo a la tarea de ir a la par con él. Y sé que no está fácil y que ajá, me voy a nos tener que cuesta. aguantar un Así montón es. de... Nos cuesta porque a nosotros nos enseñaron otras cosas. Diferente. Así es. Sí, a mí me ha tocado también que por ejemplo... Yo creo que a veces, de mi mamá, que hace rato ya no hablábamos de mi mamá, mira. Yo creo que a veces a mi mamá le da como pena cuando la niña está haciendo un berrinche enfrente de alguien o no quiere saludar o algo así. Y yo me quedo con, pues, pero es que yo le estoy enseñando otra cosa primero. O sea, yo primero le estoy enseñando que no tiene que dar beso o que no tiene que hacer lo que otro le diga en cada instante, así. Y a veces ahí como que choco de que, pues, ¿qué hago entonces? Y es donde tienes que aceptar, bueno, pues yo decidí enseñarle de esta forma y tiene sus implicaciones, ¿no? Sí. Que no está bien ni mal, pues cada quien decida lo que quiera y ser congruente. Claro. ¿Qué tan flexibles tenemos que ser? Como con Edith veíamos que tenemos que ser más flexibles con nosotros mismos. De que, no lo logré, pues mañana lo vuelvo a intentar. Pero es difícil. A mí me ha tocado, ¿cómo puedes ser flexible con un niño? Porque también está aprendiendo. O sea, si el niño quiere, no, pero yo lo hago así. Pero así no se hace. Entonces, a veces sí como puede ser flexible en unas cosas y en otras no. No sé, yo no entiendo. ¿Ustedes cómo ven esa parte de la flexibilidad de un papá con un niño? ¿Qué tan flexible tienes que ser con él? Fíjate que traemos muy de moda la palabra flexibilidad. Entonces, ahorita para todo, ¿no? Se sube al trampolín, se sube al material y recuerda la flexibilidad con tu cuerpo, no hablando de manera física, sino recuerda ser flexible con el aprendizaje que te estás subiendo apenas te estás aprendiendo. Ajá. Entonces, sí estamos marcando, porque la flexibilidad es algo que nos cuesta mucho a nosotros adultos. A todos por igual, en muchas situaciones, ¿no? Entonces, sí es bien importante, también, por eso hablamos en Jimenart de una educación en equilibrio, porque va a haber cosas que sí, va a haber cosas que no, o ni tanto no, ni tanto sí, ni tanta rudeza, ni tanta... ni tanta barquez, ni ser tan barco. Así es. Por ejemplo, y yo soy yo soy más flexible. Pero también una cosa es ser flexible está bien, si no te gusta dormir tapada y hace frío, pues ponte más ropa, ya haz lo que quieras. Porque yo sé que no se va a congelar, o sea, sí me entiendes, pero diferente es flexible de que, no, es que, no sé, no he aprendido, quiero que me des la comida tú sola, pero tú sabes que ya sabe, pues. Exacto. Tú sabes que ella sí lo puede hacer. Entonces, ¿qué tanto de que, pero con tal de que coma o con no hacer un plate, o no te voy a ayudar porque tú ya sabes? Y ahí sí, a veces le digo, no lo voy a hacer. Entonces empieza a llorar pero ni modo, pues, siento que ahí no es como que no puede ser tan flexible y es una... Es una cosa bien difícil para los papás saber cuándo sí, cuándo no. Nadie sabe, pues, cómo ser papá
El otro día me preguntaron ayer, vas a hacer un episodio de cómo ser papá para que lo vea fulanito. Y yo, no es de cómo ser papá, es de cómo aprenden los niños y ya cada quien informado tome sus acciones o sus métodos que le convenzan más. Justamente esto que dices de si ya sabes que el niño sabe comer, como por qué le vamos a quitar esa experiencia, ese aprendizaje. Entonces, ahí nos podemos poner ese parámetro. De hecho, yo se los comento a los papás. Cómo saber cuándo sí y cuándo no, dependiendo del respeto que esté poniendo el niño ante la acción, ¿no? Porque lo que está mal para mí no está mal a lo mejor para ti o viceversa, ¿no? Entonces, y entre esa pregunta, es que yo no sé si está bien que le diga o no sé que si está mal tal situación. Entonces, el niño te está respetando o se está respetando a la hora de que quiere que tú le des de comida. No se está respetando y no te está respetando porque él claramente puede manipular sus instrumentos. Entonces, desde ahí yo ya sé, porque entiendo que como papás nos llega es que yo no sé si lo hice bien o no sé si tomé la mejor decisión, lo veo llorando y eso nos inquieta. Entonces, ¿cómo lo me voy a lo mejor tranquilizar? Un apoyo para uno como papá, tomándolo así. ¿Está respetando con esta acción? No sé, está llorando y está pataleando y alcanzó a golpear a alguien. ¿Eso está respetando? Entonces, no, lo paramos. Sí está respetando, está en su momento no sé, está en su cuarto, tomando respiraciones, entonces no lo paramos, porque está bien que tome sus respiraciones. Ok, muy bien. Oye, Cintia, y pues aquí ya estamos hablando mucho de lo que hacemos en casa, estamos hablando mucho de la educación esta diferente que ustedes tienen y que algunas escuelas no con la misma forma, no el mismo método, pero que ya hay métodos alternativos, ¿no? De enseñanza. Sin embargo, es muy importante tocar y estamos muy conscientes que para muchas personas, o me atrevo a decir que a lo mejor para la mayoría, la única opción es un aprendizaje tradicional, ¿sí? O sea, en una escuela del gobierno, esa es su única opción. Entonces, eso no significa que sea malo. O sea, nosotros no estamos diciendo que eso es malo. En ocasiones tiene muchas cosas buenas que buscar ahí, y lo que yo digo es que, por ejemplo, lo que sí podemos hacer es buscar, si yo voy a meterlo a mi hijo en una escuela tradicional, cuáles son los puntos que yo debería de buscar en esas escuelas tradicionales para yo decidir cuál es la mejor para mi hijo. Ok, sí, aquí también es importante. A veces como papás vemos que hay esta necesidad en el niño, ¿no? Pero no sabemos por dónde o en dónde buscar ese apoyo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué punto bien importante a la hora de acercarnos a una escuela? Preguntar siempre qué tanto movimiento hay en la escuela. En cuestión puede ser clases de deporte, si son una vez por semana, si son más, por más ocasiones. Sí, el área, los departamentos de psicología, pero no nada más, ok, cuentas con el departamento, no. ¿Qué tipo de seguimiento le das a mi niño? Si observas ciertos focos rojos o ciertas actitudes, no sé, eso es bien importante. ¿Qué seguimiento es lo que les das? También, ¿cómo ves por el niño, no? ¿Qué tanto te dedicas a observar las necesidades reales del grupo? Ahí a lo mejor son como preguntas muy profundas en esta última, pero muchas escuelas te pueden dar herramientas. Pero es lo que te iba a decir, claro. Sí tenemos, sí es algo que puedas averiguar, pues. Sí, completamente. Ellos, trabajamos con tal método o hacemos tal tipo de tablas, claro. Sí, completamente. Entonces estamos libres a preguntar sobre qué seguimiento le damos a lo que necesita el niño. Okay, y yo creo que sí hay cosas que rescatar de la educación tradicional. Hay escuelas con maestro de apoyo, con psicólogos incluso. Entonces yo creo que no quiero que esta plática tratemos de convencer a alguien que se vaya a una educación alternativa. Claro. No quiero que se vaya por ese lado, ¿no? Creo que sí se tiene la posibilidad, que padre, no estamos tratando de convencer a nadie que cambie el tipo de educación. Como ya ha dicho Laura, en cada padre elige y está bien,
pero sí en la educación tradicional también hay que destacar lo bueno que tiene la educación tradicional, porque a veces nos vamos encima nomás criticando que sí creo que tiene muchas áreas de oportunidad y podemos hacer pequeños cambios en la educación, pero pues no podemos decir, bueno, mi niño no tiene acceso a una educación diferente, entonces no va a poder sobresalir. Podemos ahí equilibrar, ¿no? Con otras clases o incluso claro. A veces ni siquiera hay la posibilidad, ya yéndonos a la realidad, de poderle dar clases extracurriculares a los niños. No, y de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque el objetivo de esta plática para nada es decirles a qué tipo de educación tenerlos. De hecho, el objetivo de esta plática es que ustedes descubran cuál es la mejor forma de aprender para su hijo y decidan cuál es la mejor escuela a la que los papás lo pueden mandar. ¿Cuál es la mejor escuela a la que yo tengo acceso? Claro. O sea, a lo mejor alguien nos está viendo y dice, ay, no, me encantaría ir al Jimenart, pero vive en Yucatán. O sea, pues no, o sea, esta plática es para que les sirva a todos y para que les ayude como a ser un poco objetivos. Incluso tú, Cintia, con tu escuela Jimenart, tú dices, este niño mejor debería de ir a una escuela pública, ¿verdad? Justamente eso les quería comentar. No todas las escuelas son para todos los niños. Entonces, ahí sí también a veces recomendamos de todo, dependiendo de lo que el niño va necesitando, ¿no? Puede ser una escuela pública, puede ser una escuela donde sea un poco más la libertad, puede ser una escuela en donde estén las reglas un poquito más fuertes. Hay de todo tipo de escuelas y nuestros niños se van a adaptar, pues así, a lo que ellos necesiten. Pero sí también es bien importante que como papás, bueno, yo me adapto, yo veo esas necesidades en mi pequeño, ahora yo me adapto porque pues muchas veces dentro del trabajo, muchos factores que no nos pueden, no tenemos como la facilidad de tomar, como mencionaban, cualquier tipo de educación, pero ahí sí es bueno como acercarnos un poco más a lo que sí necesita el pequeño, porque son sus bases, hablando de la edad preescolar, son sus bases y de hecho sí recomendamos que en la edad preescolar sea la educación de calidad. Ok, y yo creo que uno de los debates acerca de la educación los últimos años ha sido la jornada educativa, sí. Las horas que el niño pasa en la escuela. Y yo, por ejemplo, tengo entendido que ustedes es una jornada corta, ¿no? Sí. Y en los últimos años en México, en el sexenio pasado, tuvieron la iniciativa de hacer tiempo extendido, es decir, que les llamaban escuelas de tiempo completo, ¿no? Por otro lado, yo he escuchado mucho a personas mayores que yo, que hasta se me hace que romantizan estar tanto tiempo en la escuela. No sé, no tengo conocimiento qué tan bueno o malo sea. Puedo entender su punto de decir, bueno, nosotros íbamos a la escuela, después llegábamos a comer y regresábamos a la escuela 3 horas más, donde aprendíamos carpintería, costura, cocina incluso, y lo que comenta estas personas que me han platicado es que pasaban más tiempo en la escuela y en vez de estar en la calle o estar en la casa no supervisados. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es tu postura ante la jornada educativa? Sí, es bien importante el tiempo en el que tenemos a nuestros pequeños en la educación. Sí, nosotros tenemos un horario corto que le llamamos que es un horario adecuado al aprendizaje del niño. El niño tiene que estar cierto tiempo sentado, cierto tiempo en atención, cierto tiempo en clase constante. Entonces vamos midiéndolos, ¿no? Entiendo que pues no todos tenemos el acceso a tener esta jornada tan corta de los pequeños. Sí considero que ahorita pues el horario extendido es algo que surge a través de una necesidad. Una necesidad social. Así es, sí. De pues los trabajos. Y de hecho es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, yo empresa ya sé que tu niño puede estar en una escuela cada vez más tarde, pues yo cada vez más tarde te alargo el horario, ¿no? Entonces, y ahí estamos. Sí considero y acepto que pues es válido por necesidades de las familias, todos tenemos esta necesidad de trabajar, pero no es lo ideal. ¿Qué le estamos dando
nuestros niños, así es, no es lo ideal, porque acuérdense, nosotros, nuestros tiempos de salida, como máximo a las 2 de la tarde, por decirte una hora muy tarde, pero teníamos el tiempo de un descanso, una comida en casa, a lo mejor ver algún programa, realizar la tarea. Sí está bien regresar a la escuela, hacer actividades, eso nos nutre, sí, pero a lo mejor no todos los días. Eso es bueno, porque ya le doy a mi cuerpo el tiempo en casa. El tiempo en casa también es bien importante, porque ahora tenemos en la sociedad personas que no sabemos estar en casa y que ya estamos, corre, y le saco la vuelta y siempre quiero estar ocupado. Entonces también hay que enseñarle a los pequeños desde ahorita el tiempo de descanso, el tiempo de darse un momento para ellos. Que son así, o sea, y que no está mal quedarnos a ver. Y no saben lo que les espera en la vida de adultos, que no mejor que disfruten. Ya sé. Sí. Oye, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando más de la educación tradicional, yo sí creo, como dice Barbie, por ejemplo, dice, no, hay muchas cosas que rescatar. Yo creo que sí ha de haber algo que rescatar, pero yo sí tengo como más puntos que critico un poco, ¿no? De la educación tradicional. Pero también se me hace que no es por ejemplo, ahorita la educación está en reforma en todo el mundo. Hay reformas educativas, no nomás aquí en México, ¿no? Lo que a lo mejor no estoy tan de acuerdo es que una reforma y luego otra persona, como es otra persona diferente, mejor cambia la reforma y otra persona diferente la cambia otra vez. Todavía. Y la cambia. Exactamente. Ajá. Entonces se termina de concretar. Sí, exacto. Pero el hecho de que hay que reformar los sistemas educativos, pues es una realidad, no nomás de este país, sino de todas partes. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que hay cosas que sean fáciles de implementar? Como, por ejemplo, no tienes que reformar todo el sistema educativo, pero esto sería fácil de implementar y haría una gran diferencia en una escuela tradicional. Uy, completamente. Tenemos muchas... Solamente hay que dejarnos volar esta creatividad de nosotros que estamos, los maestros, que estamos a cargo de ya nuestra clase. Sí es bien importante que los que estamos de este lado de la educación, hacer mucho más conciencia, porque educar a un niño no es cualquier cosa. O sea, lo estamos educando para el mundo. Entonces, para la vida. Para la vida, como decimos, así es. Entonces, sí, es importante como ver ¿cómo le estoy enseñando? ¿Qué realmente se está llevando? ¿Se le estoy enseñando nada más para que me haga y me saque un 10 aquí con la hojita? ¿O realmente le estoy enseñando, le estoy dando las herramientas para que se lo lleve después y después encontrármelo en la calle y decir, wow, tú hiciste esto, o mira qué bien estás en este lado? Entonces, sí tenemos, a lo mejor no tenemos toda la infraestructura, o todo a nuestro alcance, mesabancos bonitos, o todo lo que nos llena al ojo puede ser, pero sí podemos hacer mucho con lo que tenemos. No sé, un claro ejemplo puede ser en un salón normal de clases con mesabancos, todos los días llegaría a acomodarlos diferentes. Eso le daría un giro a cómo estoy escuchando lo que me vas a decir hoy, lo que me vas a plantear tú como maestro hoy. De repente lo pongo en círculo, de repente los pongo de un lado, de repente los ponemos todos a un lado y me siento en el piso a cualquier edad. O sea, no nomás en la preescolar, o sea, primaria, universidad, preparatoria, de verdad, va a ser un cambio y voy a sentir, ¿por qué? Voy a sentirme en una orientación diferente, voy a sentirme en el piso, la sensación del piso, entonces voy a estar generando sensaciones con lo que esté aprendiendo en ese momento. Es que innovar algo siempre va a ser algo que llame mucho la atención y que te inspire a seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Y se pueden ser cosas pequeñas, perdón que te interrumpí, Cintia, gente. Que a veces son cosas que acordémonos que los niños todo lo tienen que aprender. Los niños apenas están descubriendo el mundo. Entonces, están aprendiendo a relacionarse bien entre ellos. O sea, un día no pasa nada si me tomo estos minutos extras para hacer, no sé, una actividad de enlace, no sé si se llaman de enlace, pero una actividad de trabajo en equipo, por decirlo así, pues de que entre ellos se ayuden o algo. O sea, son cosas pequeñas que a lo mejor no son tan difíciles de poner en... Sí, y siento que sí, hasta en nuestra época sí había cosas así que los maestros implementaban. O sea, a mí sí me tocó. Algunos, ajá. No todos, que algunos, ¿no? Y bueno, hablando de la educación
seguimos con la educación. Yo creo que en México tenemos muchos retos y la educación no es la excepción, ¿no? Creo que ahorita estamos todavía muy golpeados por la pandemia. Sé que hablamos muchísimo de la pandemia, pero realmente ahorita todavía estamos pasando por las problemáticas que dejó la contingencia sanitaria del 2021. ¿2000 qué? 19. Bueno, fue 20, ¿no? 20, ajá. Del 2020, ya ni sé en qué mundo vivo, pero creo que hay mucho rezago ahorita en la educación. Nos pegó muchísimo cómo era la dinámica. Había personas que, volvemos a lo mismo, no podían tomar las clases porque no tenían acceso a una computadora, a una tablet. Entonces, tú, debido al contexto en el que estamos viviendo, ¿cuál crees que es el reto más grande de la educación en México? Para pensar. Mira, mientras piensas te voy a decir, yo tengo un amigo que da clases en segundo de primaria, ¿sí? Y por ejemplo dice, los niños que le tocaron el año pasado, les tocó entrar a segundo de primaria por primera vez a una escuela. O sea, ellos todo el kinder completo se lo echaron en línea y primero de primaria. Todo el kinder y primero. ¿Cómo crees que vas a saber leer en segundo si no fuiste? O sea, es como un reto bien grande. Decía, no saben nada. Y yo me acuerdo que le preguntaba, ¿y cómo le haces? Pues hago lo que puedo. Los mantengo, hago lo que puedo con los que sí van aprendiendo y los que no, que vayan aprendiendo lo que les va, o sea, no sé, pues. Y tampoco podemos frenar y decir, bueno, se regresan al kinder todos los niños porque no tuve, o sea, es que está muy pues no cañón. sé, yo se podría decir, nada, todo el mundo perdió 2 años de escuela y a seguir, no sé, a lo mejor no sería tan malo, no sé. Ay, se me Sí, hacía... tenemos mucho retraso en el desarrollo. Eso estamos vivenciando mucho. ¿Por qué? Porque pues, al vivenciar esta pandemia paramos la socialización, paramos el contexto de movernos, estábamos en casa y eso nos impide desarrollarnos físicamente, aprender todo lo cognitivo, sentir. Entonces, este desfase en el desarrollo, de hecho, a partir de que reabrimos después de la pandemia, sí hemos notado así muchos niños que hay. Lo motriz es un niño de a lo mejor 3 años y lo vemos que parece de 2 años. A eso podemos referirnos con este retraso, ¿no? Y pues conlleva el lenguaje, el cómo se mueve, todo demás, ¿no? Entonces, eso es como vamos desfasados y es como darle un poquito para ir a la par, le podríamos decir, pero para que él pueda seguirse nutriendo, para seguir aprendiendo en la etapa en la que está. Entonces, así como nos comentas de tu amigo, o sea, hago lo que puedo para poderlos mantener, pero nunca, que nunca nos dé miedo regresarnos a las bases. Ajá, pues por ejemplo, yo pienso ahora que hablas de los retos de la educación tradicional, ¿no? Actual. Por ejemplo, eso de que no sé, yo creo que como papá nunca iría a pedir, por favor, pasa a mi hijo de grado. Uh-huh. Porque yo creo firmemente que yo le estaré haciendo más daño. Uh-huh. ¿Me entiendes? Yo no veo ninguna prisa en que mi hija termine la primaria a los 12 años si no sabe ni multiplicar, ni... ¿Me entiendes? O sea, uh-huh. Por ejemplo, nos preocupamos mucho por eso y no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos si ya llevaba 2 años de carrera y mejor me quise cambiar. Y imagínate tanto que yo era una niña que tenía casi 2 años de carrera y pensé en cambiarme y dije, nunca lo haría, ¿cómo voy a desperdiciar 2 años de mi vida? Y después los desperdicié por estar en depresión ahí tirada en la casa. O sea, digo, no es que eso le vaya a pasar a todo el mundo, ojalá que no, pero nos preocupamos mucho por el tiempo en lugar de ir lento pero seguro, creo, ¿no? Y por ejemplo, también está muy difícil el reto que tienen los maestros. O sea, tú siéntate a ver a la escuela o aprender lo que sea en una pantalla. Yo me siento a ver un video de algo y al rato lo tengo que regresar porque ya no le estaba poniendo atención. Imagínate un niño, qué cantidad de atención puede poner un niño de 4 o 5 años a la pantalla, pues. Y tenemos muchísimos retos con lo de, o sea, los maestros ahorita en las escuelas tienen que hacer muchas cosas para las que no los entrenaron y muchas cosas que ni les tocarían hacer como maestros. Entonces eso también te limita la cantidad de atención de calidad que tú le puedes dar, aparte a 40 niños.
Claro. Y muchas veces yo creo que lo más fácil, incluso para los papás, hoy ando recia hoy con los papás, ¿no? Pero responsabilizar al maestro de todo. Claro. Responsabilizar, hoy es más fácil, si no aprende a leer es porque no le enseñan bien, si no aprende a leer, oye, el maestro también decimos, pues es que trabaja de 8 a 12:30, qué padre, pues sí, pero supieras toda la chamba que se lleva a casa, ¿no? Pero bueno, vamos a ir Fíjate avanzando. que ahorita con lo que dices, yo me acuerdo, a mí nomás me tocó brevemente dar clases y a adolescentes, ¿no? No a niños. Y me acuerdo que sí me tocó empatizar mucho. Por primera vez lo viví, lo que es que todo quieren que haga el maestro, pero el maestro tiene un montón de trabajo que hacer, aparte de ir a dar las clases. Y también el otro lado padre, de lo que hablabas ahorita, a mí me tocó, yo quería dar clase de una forma que decía, yo no quiero estar hable y hable y ustedes escuchando, porque así yo no sé si ustedes están aprendiendo. Yo quiero que la clase sea como una plática. Y los chamacos no decían nada. O sea, ¿no? Es más, mi esposo da clases en universidad y dice, este grupo no puedo. O sea, me rendí porque les dije, pasen, o sea, contesten. Y no hay creatividad, nada. No hay el dinamismo. Y luego yo, tampoco. por ejemplo, lo que empecé a hacer fue, ok, vamos a llegar y vamos a sentarnos por la orilla, como cuando estás niño, con adolescentes. Porque mi idea, sin ser educadora ni especialista, yo no sé nada de eso. Pero era como algo que yo ponía mucha atención porque decía, como yo no sé nada de eso, tengo que concentrarme, ¿cómo le voy a hacer para que aprendan, no? Y yo decía, si estás así sentado en filas y alguien participa en clase, tú no sabes ni quién habló, ni qué dijo, a lo mejor ni lo oíste, ni qué cara tenía, nada. Si yo los pongo en círculo, se ven y ven con qué tono lo dijo y qué cara hizo y se empieza a hacer una discusión saludable y empiezan todos a participar y nada más con moverlos. Por eso me acordé porque te dijiste, se notaba mucho más cómo hablaban, o sea, que podías tener una plática, que era lo que ellos querían, no estar quietecitos, pero con respecto a lo que le estabas enseñando, pues. Claro. Y no, pues no, tampoco es tan fácil porque, como decíamos la otra vez, tú no puedes dar clases ni al nivel del que sabe más ni al que sabe menos, ¿no? Porque son un chorro. Entonces, buscar ese equilibrio, ajá, también son muchas las cosas que tiene que hacer el maestro. Siempre nos vamos a ir al equilibrio. Les estoy dando mucho movimiento, no me están poniendo atención, a lo mejor, o me estoy pasando o está todo muy quieto en mi salón. Va a ser aburrido. Va a ser aburrido, no hay concentración, y nos vamos así, al equilibrio. Ya hay mucho de esto, tenemos poco de esto, y lo vamos así, moviendo, ¿no? Ahora también con esta parte de todo como retroceso que tuvimos en nuestros pequeños, empezamos a diagnosticar mucho. Sí. Ese punto también empezó a surgir, es algo que está completamente en la actualidad, pero no todo de eso es un diagnóstico. O sea, muchas veces hay que irnos detrás de, a ver, ¿por qué el niño se está moviendo mucho? O, pues yo como maestro realmente mi ideal es que todos estén bien atentos, ¿no? Pero por supuesto que va a estar el que necesita más movimiento. Y ahí está la clave. Necesita más movimiento. No quiere decir que tengamos que ir a diagnosticar. A lo mejor haciéndole una actividad, rápido podemos tener su atención en ciertas pautas, ¿no? O sea, estar quieto es algo que tú necesitas, no que el niño tiene la obligación de hacer. Sí, completamente. Entonces, si yo cambio la forma. De hecho, también aquí se puede perder porque, no sé, nos dicen en el gym, oye, pero, o sea, todo el tiempo se están moviendo, se hacen lo que quieren. No, el movimiento no significa que va a tener toda la libertad, siempre no. Como en todo, hay sus reglas, hay sus momentos de paciencia, que así les digo, que dejen que llegue la paciencia a su cuerpo. Hay sus momentos de pauta, de poner atención, y hay esos momentos de libertad de movernos, y hay otros momentos de movernos guiado. Hay de todo. Ahí regresamos a esta balanza de irle encontrando a cada uno de los pequeños. Y la importancia de tenerlo en un lugar que se adapte a las necesidades del niño. Porque yo ya te he dicho a ti, Barbie, cómo me sorprendí con el Montessori. O sea, yo decía, ¿cómo van a aprender si ellos hacen lo que quieren? O sea, y si todos los días se elige la misma actividad,
y si esto y el otro, y pues a veces puedes ir a la clase, o sea, hay días programados en que te toca ir, y te toca ir como de espectador secreto, no sé cómo decirlo, ¿no? Y los niños no tienen que estar sentados, no tienen que pedir permiso para ir al baño, no tienen que, todos, si tienen necesidad de ir al baño, pues vas cuando tú la tengas y todo. Y yo no podía creer que niños de kinder les des esa libertad y estén trabajando en silencio. ¿Cómo pueden trabajar en silencio? O sea, y estaban en silencio porque yo respeto que el otro no sé en qué está trabajando y yo estaba impresionada, o sea, wow, sí. cómo si tú haces lo que tú quieres, cómo aprendes a sumar en el kinder, a leer, a escribir, etcétera, pues entonces, claro. Por eso es tan importante que los educadores o los maestros o los guías, como les llames, estén preparados, porque nosotros no sabemos, o sea, yo como una persona normal que vaya de clases a unos adolescentes o a una universidad, en una primaria, lo que sea, bueno, en la primaria no, sí son todos educadores, pero tú no estás preparado para tener a cualquier tipo de persona. El problema con la inclusión, y era la siguiente pregunta, si ustedes creen que se puede ser inclusivo en el sistema educativo actual que tenemos. A ver, ya para que se termine de arder el mundo. Pues mira, sí hay mucho trabajo. A veces creemos que con un comportamiento diferente tenemos que buscarle como, ¿qué hay? Estamos como muy desesperados del por qué. Y no simplemente es el niño, a veces es la escuela. Simplemente lo tenía que mover a este tipo de educación Montessori, educación tradicional, y el niño se acomodó completamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? El que está de frente es el que observa, sí, y trabajo con él. A lo mejor observo, no hay concentración, hay un desborde emocional continuo, veo físicamente ciertos puntos, entonces lo analizo, lo trabajo y no avanza. Entonces, ahí sí, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a buscar un poquito más detrás para ayudar a este pequeño, porque regresamos, no todos los niños son para todas las escuelas, y eso sí es bien importante entender, porque a veces como papás es que es mi sueño que esté en tal institución, y es normal, se vale la nostalgia, pero vemos súper importante ver por la necesidad del pequeño. Ya no vamos a hablar de una neurodivergencia, un niño que tiene un retraso en el aprendizaje. Entonces tú quieres que esté en una escuela normal, porque así es. A lo mejor este niño, o un niño a lo mejor ya sabemos que por ejemplo, síndrome de Down, tú puedes tener una vida muy funcional. Pero si tú lo enfocas, puede ser muy bueno en algo desde el principio. O sea, ¿tú para qué quieres que termine a lo mejor la prepa o algo? Un niño que tuviera algo que no le va a permitir hacer una carrera universitaria. Mejor me enfoco en que puedas ser autosuficiente y puedas trabajar en algo y así. Sí entiendo como el abogado, ¿no? Que, pues a mí me hizo muy bien esto de todo, pero yo creo que no es la realidad de todo el mundo, creo que son casos aislados y son casos de personas también que tienen muchas ganas de hacerlo, mucha motivación, pero también muchos privilegios para poder. Y viendo ahorita que estabas diciendo de las realidades, o sea, vámonos a una escuela rural que ni siquiera el niño tiene algún problema de aprendizaje. Y en la misma escuela, en el mismo salón, están impartiendo quinto y sexto. Imagínate eso. Así es la realidad de cada quien. Así es en el Montessori, están juntos. Por ejemplo, en el kinder están todos juntos. Y en primaria están juntos primero y segundo, y luego tercero y cuarto, y luego quinto y sexto. Pero ahí sí hay la capacidad de tener esa personalización. En una escuela otra que no, pues. Sí, yo también estaba viendo que había unas escuelas en Brasil que la tuve que cerrar porque nomás había 2 niños. Entonces ya se chingaron. ¿Me entiendes? O sea, incluso hay maestros que van a dar clases a zonas rurales, entonces van a recibir clases los niños cuando les toque. Okay. O sea, cuando avisen que van a venir. ¿Me explico? De hecho, nosotros tenemos así. Di algo, Cintia, di algo. Por favor, déjenme decir que nosotros tenemos los niños así, juntos también. Nos nutrimos el más grande del más pequeño, imagínense toda la sensibilización que generamos, y el más pequeño del grande de toda esa autonomía, de todo lo que él sabe hacer. Entonces, el grupo se complementa, ¿no? Claro,
pues el enfoque que les damos, que es lo que comentas, es lo que va guiando ese buen aprendizaje. A lo mejor en que son quinto y sexto, desconozco, ¿no? Pues no tienen a lo mejor los mismos conceptos, de ahí hay un poquito de atraso o demás, pero sí es algo que se puede nutrir. Imagínense todo lo que me va a enseñar una persona que ya tuvo esta vivencia y yo que apenas la voy a aprender, pero también a bajar a ese niño que normalmente a sus 7 años se creen los adultos del mundo, entonces a bajarlo ya que conviva con el niño de 5 y ¡hey! Sí están en la misma etapa. Y sí tiene que aprenderle algo del niño de 5. Y se nota. ¿Cuál es tu postura ante la inclusividad? Volviendo a lo mismo. Ahí en el gimnasio emocional me imagino que de hecho tratan a niños así, ¿o no? No, nosotros... no son inclusivos. ¿Es cierto? Nosotros trabajamos con niños regulares. Okay. ¿Cuál es la dinámica? Como trabajamos mucho con lo sensorial, mucho los sonidos, mucho las texturas, entonces no puede llegar a alterar a cualquier otra persona con algún diagnóstico a lo mejor más fuerte. Okay. Más, sin embargo, sí hemos tenido niños con diagnóstico que son pues muy funcionales, que se pueden adaptar, o incluso hay algunos que van y hacen su trabajo de esto que necesitan en esta etapa y ya se pueden regresar con nosotros a trabajar de manera emocional, porque imagínate, es mucho conversar, o sea, ¿y cómo te sientes? ¿Y cuál es esta la parte? Entonces, mucha expresión que a lo mejor todavía no está en esa pauta. Entonces, pero como nosotros estamos tan enfocados en trabajar esta parte emocional y lo hacemos desde muchos puntos, entonces sí podemos a lo mejor, vas, haces... nutres lo que tienes que trabajar en tu cuerpo y podemos trabajar ahora sí a la etapa que es la siguiente para ti, por ejemplo. Ok. Pero bueno, al final de cuentas, pues eso queríamos como expresar, como ver los diferentes matices, ver las diferentes cosas a las que tenemos acceso en cuestión de educación y ver cómo tus niños lo pueden aprovechar. No se trata de mandar a todos a una escuela o algo así, ¿no? Sino que tengan esa conciencia. Y ya les íbamos a hacer unas preguntas sobre la forma en que educamos a los niños en casa. ¿Crees que puede ser posible? ¿Crees que existe un mundo en donde tu niño crezca en tu casa con 0 pantallas? Me encantó. Como maestra diría no. Claro, ya a la hora del hogar. Sé que es algo que tenemos en el mundo, o sea, estamos rodeados de teléfonos, de pantallas, de todos los aparatos electrónicos, entonces siempre se va a topar con algo así, pero la apertura que le demos como papás es lo que nos va como a salvar. ¿A qué me refiero? Le puedo dar tiempos, porque no le voy a quitar para siempre la tecnología. O sea, el mundo está lleno de tecnología y es importante conocerla, pero pues yo voy a identificar cuando ya es un ocio, o cuando estamos dándole un momento de descanso, la película, el programa, como ustedes lo quieran ver, o un momento de aprendizaje también. Entiendo que a veces lo usan de herramientas para la carretera, el ir a comer o demás. Sí hay puntos en los que a lo mejor es importante sí quitarlo, como por ejemplo ir a un restaurante a comer. Es súper importante la digestión con la comida, la atención. La convivencia. Y de ahí aprenden también de reglas de la vida. Porque bueno, si siempre estoy a través de una pantalla, nunca me di cuenta cómo pasó, cómo lo pedí, qué es lo que pasa a mi alrededor. Entonces, sí podemos tomar pautas. Sí creo que pues, es algo que tenemos en la vida, pero que podemos medir. Okay. Sí, porque se dice que de 0 a 2 años no pueden ver una pantalla y luego a los 6 años, de 2 a 6 años, 1 hora diaria. Pero yo me pregunto, me voy a privar yo también como mamá de vivir una realidad. Por ejemplo, voy a tener que ir a la casa de alguien y ¿cómo les voy a pedir? Es que apaga la pantalla porque va a pasar mi niño o no utilices el celular. Sí, claro. Se me hace un poco exagerado. Incluso, no sé, voy a salir de viaje y va a haber pantallas en el aeropuerto, entonces no voy a ir al viaje para que mi niño no vea una pantalla. Entonces yo creo que volvemos a lo mismo, es un balance. Muy extremo, ¿no? Sí, es muy extremo. Sí, o sea, es el 0 pantalla se me hace muy extremo. Por eso no se lo vamos a cancelar por 100%. Cuidar lo que ven, pues. Exacto, nada más. Este programa porque está descansando. Porque yo sé que cuando vamos a la casa de la tía o de la amiga, se va a encontrar con la pantalla y a lo mejor ahí la usan muchísimo. Y ahí es donde al niño le voy a empezar a generar ese, ¿qué es esto?
O Y que, esta que inquietud, empiece a tener más años y él se le ocurre en la escuela y no sepa ni usar un celular, pues también eso es como, quiero que mi hijo no esté en contacto con la está en tecnología. eso. Pero sí es muy recomendable que con los más pequeños, de preferencia, no. Porque ellos ahorita es donde les aumenta la frustración. Es donde todo está inmediato y lo que ellos ahorita tienen que aprender es lo sensorial, el sentir, el oler, el despertar, el conocer todo lo que lo rodea para que el niño tenga una mejor conciencia emocional. Desde ahí la trabajamos desde el niño. Y de hecho, si nos pasa, mi niño no ve pantallas cuando a veces tenemos estas reuniones antes con los papás, no ve pantallas, si acaso cuando va con la abuela o así. Y vemos la diferencia en la actitud. Aquel niño que de repente vimos una conducta y le preguntamos a la mamá cuánto tiempo ve las pantallas y mucho tiempo. Entonces, eso es, ahí está el resultado. Bueno, a mí todavía me queda la duda de cómo reaccionar ante un berrinche. Yo creo que siempre te van a decir, conserva la calma, trata de tranquilizarte. Ustedes que no tienen hijas pueden decir eso. Puede escuchar muy, muy fácil, pero va a llegar un momento en que... ¿Cómo actuar ante un berrinche de un niño? Si nos pasa, también lo llegamos a sentir nosotras como educadoras, ¿no? O sea, es así, esa que dices, ¿dónde está mi paciencia en este momento, no? Es bien importante, claro, sí darle el espacio, también medir qué es lo que está pasando o por qué está con la rabieta. O sea, entiendo que algo pasó, algo se le cayó, algo no le salió como él lo esperaba. Entonces me acerco, siempre nos ponemos a su nivel con él y me acerco, le explico, a veces no está receptivo porque está en el llanto o con el golpe o dependiendo qué tan intenso sea la reacción, pero lo acompaño. Esa es la mejor herramienta. Siempre hago un acompañamiento. Si él está aquí de este lado, bueno, aquí yo voy a estar cuando tú termines. Entonces yo me pongo y hago como que estoy muy ocupada en mis cosas y él va a darse cuenta que nunca estuvo solo. O sea, sí tuvo acompañamiento, pero pues tampoco le dimos por el lado. Pero no ignorar, pues. Ajá, para no ignorar. Y también porque no estaba receptivo. O sea, por más que uno quiera plantearle la situación, muchas veces la persona, y pasa con los adultos, no siempre estamos dispuestos a escucharte cuando algo me está frustrando. Claro, o sea. Y luego también es común que una mamá o un papá pues también llegue a la desesperación y responda con violencia. Yo creo que la violencia nunca va a ser la respuesta, ¿no? O sea, ahí, ¿cómo detenerte? O sea, ¿qué hacer? Ahí sí es respirar. La verdad que hasta a veces recomendamos, ok, si tú sabes que estás muy alterado, retírate. O sea, es sano para ti, es sano para él, porque no quieres estar los dos en la misma faceta de explosión, si ese es el caso. Entonces, sí se vale, dame un momento, hijo, porque yo también en este momento me encuentro con tal emoción. Sí, yo pensé que yo había aprendido sola eso, yo creo que lo aprendí, que ustedes me enseñaron y yo me... Ya estabas. Entonces, y me retiro y respiro y lo tomo y todos volvemos a la calma después juntos, ¿no? Sí, darnos esta oportunidad de, pues no todos tenemos toda la paciencia del mundo o todas las herramientas. También que te están rebasando en ese momento. Así es, o sea... lo menos que quieres es llegar y que te hagan un berrinche. Y ¿sabes qué? No sabes cómo va a aprender el niño de ti. O sea, cuando tú dices, mira, espérate, dame un minuto porque ahorita yo también me estoy molestando y necesito calmarme para poder hablar contigo. Dame un minuto, por favor. Él va a aprender que no siempre estás calmado y eso está bien. Entonces él no siempre está calmado y eso está bien. Él también puede pedir un minuto. Va a replicar tu acción. Sí, lo va a aprender, pues. ¿Qué es lo que está aprendiendo ahí? Límites. Entonces, que es algo que batallamos mucho de adultos con los límites y se lo vamos a enseñar de algo, de una experiencia que pasó en la vida. Entonces también no se me va a hacer extraño que mi mamá se enoje, porque también eso es algo que a los niños nos impacta o los asusta. Nosotros hijos creemos que los papás son invencibles, nunca. ¿Pero por qué? Porque tuvimos papás que no se expresaron, que no se dejaron ver. Entonces, cuando yo lo vi mal fue, ¿qué está pasando aquí? Entonces, qué padre sensibilizar
Claro que pues ahí hay un equilibrio, encontrando un equilibrio, sensibilizar que también mamá puede llorar, también papá se puede sentir mal y también me lo puede comunicar y le puedo dar su espacio y lo puedo aprender a respetar. Y tenemos ese equilibrio en casa también entre hombre y mujer, si tienes niños y niñas, que pasa mucho que yo nunca he visto llorar a mi papá. O que, por ejemplo, tu mamá te puede regañar y regañar y regañar y a ti ni te importa. Y tu papá te mira feo y tú ya. Y entonces vas aprendiendo como que el hombre es de una forma y la mujer de otra. Pero hay que tener esa flexibilidad. Muy bien, y ya para finalizar, Cintia, tú nos habías comentado que había asesorías para padres, que ustedes las brindan y que con estas asesorías ya el papá se lleva herramientas para irlas a poner en práctica en casa. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre ellas? Claro que sí. Estas asesorías surgen a raíz de cuando los niños ingresan con nosotros a Jimenart, es necesario saber el contexto del pequeño, lo que hay detrás, ¿no? Entonces, también las abrimos para personas que a lo mejor solamente quieren platicar sobre cómo va su estilo de crianza, platicar de ciertos problemas o actitudes que está observando en su pequeño, cómo ella está reaccionando y sobre todo eso, sentir esa calma o ese apoyo o ese acompañamiento de voy por el buen camino. O una tranquilidad. Esa tranquilidad. Muchas veces, si nosotras somos muy empáticas de entiendo que es difícil la crianza, vamos, te ayudo con esta parte, pero también te voy a entender y voy a empatizar con todo esto que tú sientes. Entonces, estas sesiones para papás les llamamos que son de grado terapéutico también, porque se lleva este tipo de terapia. La hacemos en compañía de mi colega Edith, las llevamos las dos. Tienen pues una duración de 1 hora pasaditos, dependiendo de la situación, y planteamos toda la situación que esté pasando en casa. Okay. Se llevan todas estas herramientas. Vemos ya si iniciamos un trabajo con el pequeño o si lo trabajan desde casa. Ok, fíjate que me acordé que una vez, Laura, nos mandaron un mensaje de, oye, es que mi niño quisiera llevarlo a terapia, pero estaba muy pequeño y lo consultamos con una psicóloga y la psicóloga nos dijo, no, la que necesita ir a terapia es la mamá para poder ayudar al niño, para darle las herramientas para que el niño pueda desarrollarse mejor, ¿no? De hecho, hay como, bueno, platicando ya la problemática, le podemos dar esta pauta y decir, sí, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar un poquito más con ustedes, papás, que con el niño. O, bueno, con el niño vamos a darle tal seguimiento de esta manera. Entonces ya la mamá siente ese alivio de, ok, ya tuve estoy haciendo algo, ¿no? Exacto, tuve esta respuesta que, pues, inquieta muchísimo al saber un comportamiento del pequeño. Sí, pero, por ejemplo, yo siento que lejos de que te mortifique, cuando te dicen, es que tu niño está pasando esto y lo que necesita es esto, es un descanso de que al menos ya sé qué ocupa, pues. Claro. O sea, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que a nuestro papá le hubieran dicho, está siendo un poquito insegura, necesita esto? No es algo malo, es algo qué bueno que lo sepas y que lo estés haciendo. Completamente. Bueno. De hecho, los pequeños también tienen como esto que comentabas, se me hizo muy, muy importante, de las sesiones, cuando están entre las edades de los 3 años a los 8 años, puede ser incluso, nosotros siempre recomendamos que sea una terapia grupal. Es mucho más llevadero. Imagínate aprender entre pares y aprender también a entenderse de esa situación estoy pasando. Yo también. Mi mamá se también identifican se enoja, o sí, comparten experiencias. Comparten, ¿no? Experiencias porque, bueno, ellos no tienen la capacidad de, mamá, voy a ir con mi amiga. Como uno de adulto, voy a ir a mi terapia, voy a ir con mi amiga porque necesito poner esto en orden. Entonces, imagínense qué nutriente es para nuestros pequeños esta parte. Ok. Bueno. Cintia, pues te agradecemos mucho por estar hoy con nosotros. Definitivamente es un tema muy largo y luego nos picamos y luego nos apasiona y lo hacemos más largo de lo que ya es. No nos alcanzó para algunas cosas, ahí vamos a compensarlo luego. Pero muchas gracias por darte el tiempo aquí. Estoy segura que lo que hablamos va a haber muchos papás y mamás que lo van a apreciar. ¿Y qué te parece si nos dices tus datos? Ponemos aquí tus datos del gym y ya seguimos en la semana. Estén pendientes, síganos en Instagram y seguimos desarrollando un poquito lo que si nos faltó algo. Y si tienen alguna duda, mándennoslas y muchas gracias. Yo sé que Laura le tenía muchas ganas a este episodio y siento que salió bien, ¿no?
Pero es que el sistema educativo. Hay muchísimo hilo de dónde sacar hablando de educación. Muchísimas gracias a ustedes. Me encantó poder venir a compartir y hablar de este tema. Y claro que sí, aquí les dejamos los datos. Les comparto mi número por aquí mismo. Es 6621-722142. Ahí mismo ustedes pueden mandar un mensajito y con toda confianza nosotros les damos la información que cada persona necesita también. Ok, pues muchas gracias, sería todo por hoy. Y, no, faltan las las metamorfrases, que ni la tengo la mía. Tú, Cintia, ¿ya tienes tu metamorfrase? Podría decir que el movimiento es aprendizaje, que es algo que les comentaba, se me hace muy valioso, y el movimiento es salud también. Ok. Muy bien. Yo, pues como vine hoy alegando de los sistemas educativos, quiero decir que la mejor infraestructura de un país son mentes educadas. Muy bien, sí. Bueno, yo voy a improvisar aquí poquito, pero quiero dar el mensaje de para tener resultados diferentes debemos hacer cosas diferentes, entonces hay que apostar por una educación alternativa. Muy bien. Y pues muchas gracias, denos su corazón, gracias por llegar hasta este punto del episodio. Está bien si lo hicieron en varias ocasiones, pero termínenlo. Déjenos su corazón, ratéenos en Spotify y síganos en Instagram para ver allá la información adicional que les llevamos cada semana. Bye. Gracias. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.